Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Dios le bendiga, mi hermano y hermana. Estamos contentos de estar acá otra vez y le agradecemos su sintonía aquí en Radio Costa Rica 930 AM. Estamos en Radio Costa Rica 930 AM de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, todos los días, de 8 a 9 de la mañana. Estamos un grupo de hermanos, nos llamamos el Remanente Adventista. Nos puede encontrar mi hermano y hermana por medio de Facebook o por medio de YouTube o con el nombre El Remanente Adventista CR. Ahí tenemos muchos programas que puede usted buscarlos y verlos para que pueda también aprender con nosotros. También, mi hermano y hermana, los invitamos para que nos pueda ver a través de Canal 19. Canal 19 estamos todos los días igualmente de lunes a viernes de 8 de la noche a 9 de la noche. Canal 19 de 8 de la noche a 9 de la noche todos los días. Nos puede buscar también por la dirección de www.radiocr.net. www.radiocr.net. Ahí nos puede sintonizar, mi hermano y hermana. Cualquier consulta que usted pueda tener, que necesite que le ayudemos, puede llamarnos al teléfono 8314-7619. 8314-7619. Mi nombre, Will Chavarría. Y mi número de teléfono, por si usted quiere llamarme para alguna consulta, 71615194. 71615194. Igual que siempre, mi hermano y hermana, tenemos un tema interesante para hoy. Este tema se llama ¿qué sucede cuando una persona muere? ¿Qué sucede cuando una persona muere? Es un tema que vamos a ver hoy para ver lo que nos dice la Biblia con respecto a este tema. Antes de orar, vamos a leer una cita que se encuentra en Juan capítulo 5 y verso 39. Una cita muy conocida por cada uno de nosotros, los que acostumbramos leer la Biblia, estudiar la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 39 nos dice así la palabra de Dios. Y dice: escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nos dice primeramente palabras del mismo Jesucristo. Escudriñad las escrituras. Escudriñen las escrituras. Escudriñar, mi hermano y hermana, no es leer, es escudriñar, es ahondar, es profundizar, es cavar, es ir más allá de lo que hacemos siempre. No leer solamente superficialmente, sino poder escudriñar, como dice Jesucristo, cavar, profundizar, analizar, estudiar las escrituras. Ese mandato lo deja Jesucristo para sus hijos, para sus siervos, para las personas que le obedecen. Y a través de las escrituras podemos darnos cuenta, mi hermano y hermana, de la verdad que está en la Biblia. Hoy en día, con tantas doctrinas falsas que lamentablemente se predican en muchos lugares y en muchas iglesias, es necesario que usted y yo podamos escudriñar las escrituras, no oír lo que dice una persona, sino poder a través de la palabra ver lo que dice la misma palabra de Dios. Con estas palabras, mi hermano y hermana, le voy a pedir que, si usted lo tiene posible, pueda acompañarme en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos da, Señor, por este medio, Señor, este canal y esta dirección, Señor, que podemos aprovechar para poder predicar tu palabra.
Te pedimos, Señor, que ahora que vamos a compartir la palabra tuya, Señor, tu palabra, que tú puedas darnos claridad en la enseñanza y que puedas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, trabajar en cada corazón, en cada persona. Guíanos, Señor, te lo pedimos y cuídanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema para hoy, ¿qué sucede cuando una persona muere? ¿O qué sucede con los muertos? Es interesante esto, mi hermano y hermana, porque a través del tiempo, por medio de la tradición, por medio de lo que hemos heredado, por medio también de lo que hemos aprendido de nuestros papás, de nuestros pastores, de nuestros líderes, de personas, hemos creído muchas cosas con el tiempo que son incorrectas y que no están a la luz de lo que es la palabra de Dios. Y con respecto a la muerte se han creído muchas cosas. Muchas gentes o muchas iglesias predican, enseñan y muchos creen también que los muertos, cuando muere una persona, que usted probablemente ha tenido alguna persona que ha muerto en algún momento, esa persona va directamente al cielo si es una persona buena. Si es una persona mala, va al infierno. Eso creen algunas personas. Otras personas creen que esas personas cuando mueren van al cielo, al infierno, o tal vez si es una persona no tan mala, va a un lugar que se llama purgatorio. Otras personas creen que un niño que no se bautiza cuando muere va a un lugar que se llama el limbo. Y otras religiones creen otras cosas diversas. Pero la gente cree que cuando la persona muere, la mayoría de religiones y la mayoría de personas creen que la persona que muere va a algún lugar. O sea, pasa de esta vida a otra vida porque va a un lugar donde va a estar eternamente. Ahora, mi hermano y hermana, lo importante es que nos dice la palabra de Dios con respecto a este tema. ¿Qué pasa cuando una persona muere o qué pasa con los muertos? Hay una cita interesante en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Eclesiastés 3:11 nos dice algo interesante. Y nos dice ahí, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Dice que Dios ha puesto algo en el corazón del hombre que se llama eternidad. Y eso, mi hermano, que se llama eternidad, Dios los puso en el corazón. Por eso el hombre no fue hecho para morir. El hombre fue hecho para vivir eternamente y para siempre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, puso en su corazón eternidad. Ellos no iban a morir mientras, siempre y cuando comieran del árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. Sin embargo, lamentablemente, como ustedes sabemos, ellos pecaron y fueron sacados del Edén. Al ser sacados del Edén, al ser retirados del Edén, al ser puestos fuera del Edén, no pudieron comer más del árbol de la vida. Por tanto, la muerte llegó a su vida, a Adán y a Eva, y así a todos los hombres también. Pero el hombre tiene algo interesante en su corazón que se llama eternidad, porque Dios puso eternidad en el corazón. Por eso, mi hermano y hermana, usted puede ver personas que se están muriendo, tal vez en el hospital, tal vez en un accidente, tal vez por alguna enfermedad, y la persona no quiere dejar la vida. A veces con mangueras, a veces con unas vidas enfermas tremendas, pero no quieren dejar la vida porque Dios puso algo en el corazón del hombre que se llama eternidad. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, el hombre heredó y adquirió la muerte de los primeros padres. Dice, la paga del pecado es la muerte. Pero hay uno, mi hermano, que nos puede sacar y salvar de esta muerte. Nos dice Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis 1, 17 y 18. Apocalipsis capítulo 1 nos dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, hablando Jesucristo mismo. Yo soy el primero, el último, el que vive y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es mi hermano y mi hermano? El que tiene, mi hermana y hermano, el que tiene las llaves de la muerte y el Hades es el mismo Jesucristo. Por tanto, mi hermano y hermana, aunque hayamos sido pecadores y entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él nos va a poder liberar de esa muerte eterna. Job capítulo 14 y versículo 10 nos dice, o Job más bien tiene una pregunta interesante, importante. Hay dos preguntas de hecho. La primera pregunta que se hace en Job está en Job capítulo 14
y versículo 10, y nos dice, pero el hombre muere, es cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Dice, ¿y dónde estará él? O sea, se pregunta Job, cuando el hombre muere, ¿dónde estará él? Se hace la pregunta. Esa misma pregunta que Job se hace, se han hecho las personas en la historia de la humanidad. Y usted y yo probablemente también, el caso suyo, se ha hecho esa pregunta también alguna vez en la vida. Si el hombre muere, ¿dónde estará él? En Job capítulo 14 y verso 14, Job hace otra pregunta y dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Volverá a vivir? Entonces es otra pregunta que usted y yo también nos hemos hecho. ¿Qué pasa, mi hermano y hermano, cuando un hombre, cuando una persona, cuando una mujer, cuando un niño, cuando un anciano muere? Dice, ¿dónde estará él? La primera pregunta que se hace Job. Y la segunda pregunta que se hace es, ¿volverá a vivir? Preguntas interesantes que se hizo Job en su tiempo y que nos hacemos nosotros o que nos hemos hecho en estos tiempos. Ahora, mi hermano y hermana, para poder saber qué pasa cuando un hombre muere, hay que ir primeramente al origen de la vida. Y el origen de la vida lo encontramos, mi hermano y hermana, en el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis. En el capítulo 2 y en el verso 7 nos dice datos interesantes de cuando el hombre fue creado. Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice, entonces el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Y vea qué interesante, mi hermano y hermana, y analícelo, estúdielo, entiéndalo. Dice que Dios formó al hombre ¿de qué? Nos dice, uno, del polvo de la tierra. Y leo de nuevo. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre, uno, del polvo de la tierra. Y dos, nos dice, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, que de dos cosas, una, el polvo de la tierra y dos, el aliento de vida, esa unión hace el ser o el alma viviente. La palabra aquí que se usa para cuando dice sopló en su nariz aliento de vida es la palabra ruach, que es traducida del hebreo por aliento al español. Pero la palabra que se usa para cuando dice y fue el hombre un ser viviente es la palabra nefes, que se traduce, es una palabra hebrea que se traduce como ser viviente, pero otras Biblias también la traducen como un alma viviente. Tal vez su Biblia diga un alma viviente, tal vez diga un ser viviente, es lo mismo. Es la palabra nefes, que quiere decir ser o alma viviente. Entonces vemos, mi hermano y hermana, que el hombre es el resultado de la unión del polvo de la tierra y el soplo o el aliento de Dios, que es la capacidad de vida. Isaías capítulo 64 versículo 8 nos dice, Isaías 64, 8 nos dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, y nosotros barro, y tú eres nuestro alfarero. Obra de tus manos nosotros somos. O sea, que ese polvo de la tierra que toma Dios para formar, para hacer, para crear al hombre es lo mismo que el barro del alfarero, como nos indica aquí Isaías 64, verso 8. Entonces vemos que el hombre es hecho del polvo de la tierra y Dios sopla en su nariz aliento de vida y es el hombre un ser viviente o un alma viviente. El alma es lo que el hombre es y no lo que el hombre tiene. El alma o el ser viviente, en este caso el alma, es el resultado de la unión de dos partes que es polvo de la tierra más aliento de vida, más soplo de vida. Cuando Dios sopla en el hombre, entonces eso da como resultado el ser viviente. Ahora, mi hermano, si vemos una persona, y le pido que usted se imagine a Adán cuando fue creado, era un cuerpo de Adán, un hombre que estaba en el suelo, estaba acostado, me imagino. Entonces, esta persona que fue barro, pero que fue hecho como un hombre, tenía sus ojos, pero no veía.
tenía su nariz, pero no olía, tenía su boca, pero no hablaba, tenía sus brazos, músculos en sus brazos, pero sus brazos no se movían, tenía sus piernas que tampoco se movían, pero ahí estaban. Dentro de él estaba su corazón, pero ese corazón no latía, estaban sus pulmones, estaba su estómago, estaban todos sus órganos dentro y fuera de este hombre, pero el hombre estaba inerte y el hombre no se movía. Por eso dice Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, del polvo de la tierra, del barro Dios forma al hombre, y el hombre está ahí con sus ojos, su boca, sus pulmones, su estómago, su corazón, sus piernas, sus brazos y todos sus órganos completos estaban ahí. Pero el hombre estaba inerte. ¿Hasta cuándo, mi hermano y hermana? Hasta que nos dice el versículo, capítulo 2, versículo 7 de Génesis, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, este hombre inerte que estaba ahí, que se llegó a llamar Adán, estaba inerte, estaba inmóvil, no se movía, su corazón no latía, pero cuando Dios sopla en su nariz aliento de vida, entonces en ese momento su corazón comienza a latir. Y cuando el corazón comienza a latir, la sangre comienza a fluir por sus venas y por todo su cuerpo. El hombre mueve sus dedos, mueve sus pies, abre sus ojos y comienza el hombre a respirar. Y nos dice, y fue el hombre un ser o un alma viviente. Hasta ese momento el hombre es un alma viviente. El aliento de vida es la capacidad de vida. Es cuando el hombre está inerte y Dios sopla en él, en su nariz, y al soplarle, entonces el hombre comienza a vivir y es el hombre un ser viviente. Su corazón comienza a latir, su sangre comienza a fluir, sus pensamientos llegan a su mente y es el hombre un alma o un ser viviente. Entonces vemos una comparación con esto del alma viviente. Es como un bombillo, en este caso, el bombillo podría ser tipo del hombre que está inerte. Un bombillo que usted tiene en su casa o en su oficina o en cualquier lugar que esté, es tipo del hombre. La corriente es tipo del aliento de vida. Cuando usted prende el switch o cuando prende la luz, entonces esa luz, ese aliento en este caso va hacia el bombillo y el bombillo pasa a tener luz. La luz es tipo del ser viviente. Entonces la luz es cuando se pone el apagador y más bien se enciende para que llegue la luz al bombillo y el bombillo fluye algo que se llama la luz. Así cuando usted desconecta o apaga el conector, entonces la luz deja de ser. Así también el hombre, cuando el espíritu, el aliento, el hálito sale de él, entonces el hombre deja de ser, el hombre muere en este caso. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 nos dice algo interesante. Génesis 2, 16 y 17 nos dice, Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín. Dice que de todos los árboles que habían en el jardín del Edén podía comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces Dios manda una prueba de obediencia al hombre y le dice que de todos los árboles que hay en el jardín del Edén, en el huerto puede comer, pero hay un árbol del cual no puede comer. Ese árbol es el árbol de la sabiduría, o como se le llama aquí, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Porque dice, cuando comas de él, ciertamente morirás. En Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, la serpiente engaña al hombre, en este caso a la mujer primeramente. Nos dice Génesis 3, 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, la serpiente dice a la mujer, y vea lo que dice, con que Dios ha dicho, no comas de ningún árbol del huerto. Dice, con que Dios le dijo, no comas de ningún árbol del huerto, pero Dios no dijo eso. Dios lo que dijo era que de un árbol solamente no podían comer, de todos los demás sí. Pero Satanás, en este caso, asumiendo el cuerpo de la serpiente, le engaña de esta manera. Entonces la mujer le responde, versículo 2. La mujer responde a la serpiente y le dice, del fruto de los árboles
de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerán ni le tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ¿y qué le dice la serpiente a la mujer? Ciertamente no moriréis. Esa es la primera mentira que se registra en la Biblia. Dice, ciertamente no moriréis. El diablo engañó a la mujer, engañó al hombre y engañó a todo el mundo haciéndole creer que no iban a morir cuando comieran o cuando desobedecieran. Pero dice, pues sabe Dios que el día que coman, ciertamente tus ojos serán abiertos y seréis como Dios. Esta es, mi hermano y hermana, la primera mentira, y esa mentira ha traído en engaño a casi la mayoría, casi toda la totalidad de la humanidad, porque el hombre cree que cuando muere va a algún lugar, o sea, su vida continúa. Dios dijo, cuando comes del árbol de la ciencia, el bien y el mal, o sea, cuando pecas, cuando desobedeces, vas a morir. Pero Satanás dijo, no moriréis. Entonces el hombre hoy en día cree que el hombre muere y va a otro lugar inmediatamente donde su vida continúa, sea en el infierno, sea en el cielo, sea en el purgatorio, sea en el Hades, sea en el limbo o sea en cualquier lugar. Pero la mayoría o la gran mayoría de las personas creen que su vida continúa después de la primera muerte. Romanos capítulo 5 versículo 12 nos dice, por esta razón, así como el pecado entró al mundo por medio de un solo hombre, la muerte por medio del pecado, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces nos dice el libro de la Biblia que la muerte llegó por medio del pecado y la muerte pasó de Adán y Eva a todos los hombres. O sea, mi hermano y hermana, que la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Vuestro cuerpo qué? Vuestro cuerpo mortal, porque nuestro cuerpo es un cuerpo que muere, mi hermano, que enferma, que envejece, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias o malos deseos. Pero millones de personas han sido engañadas creyendo que cuando mueren van a un lugar. Génesis capítulo 3, versículo 19 nos dice, Génesis 3, 19 nos dice, con el sudor de la frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella, de la tierra, fuiste tomado, porque polvo eres y polvo serás, o al polvo volverás. Nos dice la palabra de Dios después del juicio que le hace Dios a Adán, a Eva y a la misma serpiente, que cuando el hombre muere va a volver al polvo, porque del polvo fue tomado o fue hecho, y al polvo, dice, volverás. Ahora que vimos, mi hermano y hermana, lo que pasa con el hombre cuando es hecho, cuando es creado, con el origen de la vida, vamos a ver qué pasa con el hombre cuando muere. Entonces, nos dice el Salmo 146.4, Salmo 146.4, dice que el hombre cuando muere, dice, su espíritu exhala y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Dice que sale su espíritu cuando el hombre, recuerde que el hombre fue hecho del polvo de la tierra y sopló Dios aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora nos dice lo contrario, que cuando el hombre muere, su espíritu sale. El hombre vuelve a la tierra y en ese mismo día, ¿qué dice? Perecen sus pensamientos. Cuando dice perecen sus pensamientos es que el hombre deja de pensar. El hombre ya no piensa más. Si el hombre estuviera en el cielo, estuviera en el infierno, estuviera en el purgatorio o en algún otro lugar, el hombre pensaría. Porque si estuviera en el infierno diría, qué dolor aquí, qué angustia. Si estuviera en el cielo, diría qué felicidad o pensaría alguna cosa. Si estuviera en el purgatorio, no sé, pero alguna cosa diría, estaría pensando. Sin embargo, dice aquí que cuando el hombre muere, ese mismo día, ¿cuándo? El mismo día, no 9 días después, sino el mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 104:29 nos dice, escondes tu rostro, se turban, le quitas el aliento o el hálito y expiran y vuelven al polvo. O sea que Dios le quita el aliento de vida, el cual sopló cuando el hombre fue creado, y ese mismo día, dice, vuelven al polvo. Entonces el hombre cuando muere vuelve al polvo del cual fue tomado, del cual fue hecho.
Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12, 7 dice, entonces volverá al polvo de la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces nos dice acá que cuando el hombre muere, vuelve al polvo como era, y el espíritu vuelve a Dios. Ahora, en este caso, mi hermano, el espíritu el aliento o el hálito de vida, como también se le llama, que viene la palabra ruach, eso es la capacidad de vida. No es una forma que desaparece o aparece o que está en algún lugar. Eso es solamente la capacidad de vida. Es como una batería que se le pone a un carrito, puede ser de esos de baterías. El carro funciona, pero cuando se le quita la batería, el carro deja de funcionar. El espíritu es algo así como esta batería, o más bien la capacidad de vida que hace que el hombre comience a pensar, que su corazón comience a bombear, que su sangre comience a fluir por sus venas y que el hombre sea un ser viviente. Eso es lo que es el ruach, el aliento, el hálito, la capacidad de la vida, el espíritu de vida que nos habla aquí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Job capítulo 7, versículo 7 nos dice, Job 7:7. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Dice, mis ojos no volverán a ver el bien. Ahora, si esta persona, en este caso Job, estuviera en el cielo, estaría viendo el bien. Pero cuando el hombre muere, dice, mis ojos no volverán a ver el bien. El ojo que me ve no me verá más. Tus ojos estarán sobre mí, pero yo no existiré. Como una nube se desvanece y pasa, así el que desciende al sepulcro no subirá, no volverá más a su casa, ni lugar le verá más. Job capítulo 3, versículo 13 nos dice, porque ahora yo yacería tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso. Dice que cuando el hombre muere, yace tranquilo y tiene descanso. Un hombre que muere, mi hermano y hermana, lo que hace es dormir solamente. Jesucristo mismo le llama el dormir a esto, o un profundo sueño o un sueño profundo le llama a la muerte. Job capítulo 14 y versículo 12 nos dice, así el hombre yace, no se levanta. Dice, el hombre yace y no se levanta, ¿hasta cuándo? El mismo versículo lo dice, hasta que los cielos ya no sean más, no despertará ni se levantará de su sueño. ¿Por qué? Porque los hombres duermen hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga Jesucristo, los justos, los fieles, van a resucitar y van a ir al cielo con Él por 1000 años. ¿Pero cuándo? Cuando venga Jesucristo. O sea, que desde ahora, en ese momento, una persona que muere va a estar muerta, descansando, sin pensar, hasta que venga el Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Y las personas que murieron hace 1000 años, 2000 años, 4000 años, 6000 años, también están en sus tumbas, están muertos, son polvo hasta que Jesucristo viene en las nubes del cielo. Job capítulo 14, versículo 21 nos dice, alcanzan honra a sus hijos, pero él no lo sabe. ¿Quién no lo sabe? El que está muerto. Son humillados, pero él no lo percibe. ¿Por qué no lo percibe? ¿Por qué no lo sabe? Simplemente porque está muerto. Si estuviera en el cielo podría saberlo, pero la persona que muere dice que está muerta y nada sabe. Job capítulo 3 versículo 17 nos dice, allí los impíos cesan de airarse y allí reposan los cansados, juntos reposan los prisioneros, no oyen la voz del capataz, allí están los pequeños, los grandes, el esclavo y el libre del Señor. Todos están ahí. ¿Dónde? En la tumba. Están los pequeños, los grandes, los buenos, los malos. Todos están durmiendo y nada saben. El mismo fin tiene un malo que tiene un bueno. Tiene una mujer que tiene un hombre. Tiene una raza que otra raza, porque todos somos hombres y todos vamos al mismo lugar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Jesucristo y los justos sí van a resucitar para ir con el Señor al cielo. Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 nos dice, Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir. O sea, usted y yo sabemos que debemos de morir algún momento en la historia, por vejez, por accidente, por enfermedad, por alguna cosa. Usted y yo sabemos que hemos de morir. Pero dice, pero los muertos no saben nada. ¿Quién no sabe nada? Los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, porque su memoria está puesta en el olvido, porque ya no piensa. También han perecido su amor, su odio, su envidia, ya no tienen parte en este mundo
en todo lo que se hace debajo del sol. O sea que una persona que muere no tiene amor, no tiene odio, no tiene envidia. ¿Por qué? Porque está muerto y está descansando. No puede sentir amor, no puede sentir odio, no puede sentir envidia, no puede sentir misericordia. ¿Por qué? Simplemente porque la persona está muerta y no sabe nada, está descansando. Eclesiastés 9:10 nos dice: todo lo que se halle en tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría. El Seol es una palabra hebrea que quiere decir sepulcro. O sea que en el sepulcro no hay sabiduría, no hay trabajo, no hay esfuerzo, no hay nada, porque la persona que está en el sepulcro está simplemente y solamente descansando hasta la resurrección de los muertos. Salmo 6:5 nos dice: porque no hay en la muerte memoria de ti. Dice que en la muerte no hay memoria de ti. Y dice: en el Seol, ¿quién te alabará? Pregunta: ¿quién te alabará? Pues ningún muerto puede alabar a Dios, porque están muertos y están durmiendo. Recuerde que Jesús le llama a esto un sueño profundo. Salmo 88:10 nos dice: harás maravillas a los muertos, ¿se levantarán los muertos a alabarte? Pregunta también: no se puede levantar a alabarle porque están muertos, a no ser cuando venga Jesucristo y los resucite. Salmo 115:17 nos dice: los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. O sea que los muertos, ni ninguno que descienda al sepulcro, al silencio, a la tumba, dice, alaba al Señor. No pueden alabarle. ¿Por qué? Porque están muertos. Isaías 38:18 nos dice: porque en el Seol no te expresa gratitud, ni la muerte te alaba. Los que descienden a la tumba no pueden esperar tu fidelidad. El que vive, dice, Él te dará gracias como yo lo hago hoy. El que da gracias a Dios, mi hermano y hermana, es el que vive, no el que está muerto. El que está muerto simplemente está durmiendo y aguardando la venida de Jesucristo en las nubes del cielo, si está entre los fieles. Y si no está entre los fieles, es otra historia que la vamos a ver en otro tiempo. Vamos a ir al canto para poder seguir con el tema después del canto. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor. Al hablar, hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor. Señor, tuya por la eternidad, que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearnos en tu honor. La sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad,
Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Así es, mi hermano y hermana, esta doctrina que se predica, que se enseña, que se ha oído casi siempre en la mayoría de iglesias, personas que dice que los muertos están en algún lugar, llámese infierno, llámese cielo, llámese purgatorio, llámese limbo, llámese Hades, llámese algún lugar donde los muertos están y pasan de la muerte, de la vida más bien a la muerte y de la muerte a otra vida de nuevo. Es una doctrina que no es bíblica, es una doctrina que no está enseñada en la palabra de Dios, es una doctrina que lamentablemente es diabólica y que el diablo es el que la ha traído a la tierra para poder engañar al mundo. Fue la primera mentira cuando dijo no moriréis, sino que seréis como Dios, y muchas personas en el tiempo que ha transcurrido desde esa pregunta o desde esa afirmación han creído en esto y creen que los muertos están en algún lugar. Si creemos, mi hermano y hermana, que una persona que fue muy buena en la vida, como los apóstoles en este caso, están en el cielo, ¿qué pasaría, mi hermano? Y por eso es que viene la adoración a los santos. Y la persona, en lugar de adorar a Dios, porque solamente a tu Dios adorarás, adoran santos, adoran personas que creen que están allá en el cielo. Sin embargo, lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia, es que esas personas están durmiendo y esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto a esto? En el Nuevo Testamento encontramos una historia interesante en Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11 nos habla sobre la historia de Lázaro, una persona amigo de Jesús, muy amigo de Jesús, que tenía 2 hermanas. Esta persona murió y estuvo 4 días muerto. ¿Cuántos días, mi hermano y hermana? 4 días estuvo muerta esta persona. Juan capítulo 11, versículo 1 nos habla, sabiendo de que Lázaro y Jesús eran muy amigos, realmente nos dice, estaba entonces enfermo uno que se llamaba Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó con los pies con sus cabellos. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Marta y María, enviaron para decir a Jesús, enviaron personas, mensajeros. Dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús estaba lejos de donde estaban Marta y María y donde Lázaro estaba en este momento enfermo. Estaba enfermo en este momento. Pero dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Dice que Jesús los amaba a los 3. Cuando oyó pues las palabras de que estaba enfermo, dice que fue inmediatamente donde estaba Lázaro. No dice eso. Dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Imagínese usted, Jesús que amaba a Lázaro, a María y a Marta, cuando le dijeron, Lázaro está enfermo, más bien en lugar de ir, se queda 2 días más en el lugar donde estaba. El versículo 11 nos dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Los discípulos preguntan a Jesús y Jesús le dice a los discípulos, a los apóstoles en este caso, le dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Después de 2 días ya Lázaro había muerto, ya estaba muerto. Y Jesús le dice, nuestro amigo Lázaro duerme. No le dice, nuestro amigo Lázaro está muerto, sino le dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme sanará. Porque ellos cuando dijo Jesucristo, nuestro amigo Lázaro duerme, ellos pensaban que estaba durmiendo realmente. Pero Jesús, versículo
13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús llamaba a la muerte un sueño. Por eso dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Dijo, duerme. Pero los discípulos, como oyeron la palabra duerme, ellos pensaron que estaba durmiendo. Pero Jesús estaba diciendo que estaba muerto, mas voy a despertarle. O sea, voy a levantarlo de los muertos. Fue lo que les dijo. Sin embargo, ellos pensaban que estaba hablando del dormir. Y Jesús tuvo que hablarles claramente y decirles, muerto está Lázaro, mas voy a despertarle. Versículo 17 nos dice, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días tenía Lázaro de estar muerto? Dice, tenía 4 días de estar en el sepulcro, 4 días de estar muerto. No lo iban a meter al sepulcro si estaba vivo, mi hermano y hermana. Lo metieron al sepulcro porque murió. Cuando él murió, lo meten al sepulcro y está 4 días hasta que llega Jesús. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas de su hermano. Entonces Marta oyó que Jesús venía y salió a encontrarle. Cuando Marta escucha que Jesús viene, Marta sale corriendo hacia él para poder encontrarle. Dice, pero María se quedó en la casa. Marta dijo a Jesús, vea lo que dice Marta a Jesús y ponga atención. Señor, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vea lo que le dice. Y es cierto, porque ella sabía que Jesucristo era una persona que sanaba enfermos. Mas también sé ahora, dice Marta, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué le dijo Jesús? Tu hermano resucitará. ¿Y qué creía Marta con respecto a esto? Nos dice el versículo 11, capítulo 11, versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, porque Marta sabía la doctrina verdadera de la Biblia de que el Señor Jesucristo iba a venir en gloria y los muertos en Cristo van a resucitar. Por eso dijo ella, yo sé que resucitará. ¿Cuándo? En el día postrero. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. He creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces Marta sabía que había una resurrección postrera en la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo quería hacer una resurrección especial para Lázaro, donde él iba a volver a vivir, aunque con el tiempo tenía que morir otra vez cuando envejecía. Juan capítulo 11, versículo 38 nos dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro en una cueva que tenía la piedra puesta encima. Llega Jesús donde está puesto el cuerpo de Lázaro, a la cueva esta. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo a Jesús, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, el cuerpo está podrido, el cuerpo huele mal porque tiene 4 días de estar muerto. Y cuando el cuerpo tiene 4 días, el cuerpo se pone malo. Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaban alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces Jesús lo hacía para que también todos vieran este milagro. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Y qué dijo Jesucristo? Lázaro, ven fuera. ¿Dónde estaba Lázaro y dónde tenía Lázaro 4 días de estar? Dice que en el sepulcro. Cuando dijo a Jesucristo, Lázaro ven fuera, no le dijo a Lázaro baje del cielo, ni le dijo suba del infierno, ni le dijo salga del purgatorio, ni le dijo ninguna de esas cosas, porque Lázaro tenía 4 días de estar muerto y estaba en el sepulcro durmiendo. Dice Lázaro ven fuera, y el que había muerto salió, atada las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátele y déjele ir. Esa persona que tenía 4 días de estar muerto, Lázaro, no estuvo en el cielo en esos días, no estuvo en ningún lugar en esos días, estuvo simplemente durmiendo por
4 días hasta que Jesucristo vino y lo resucitó. Ahora, cuando Lázaro resucitó, la Biblia no nos dice ningún dato de que él haya dicho lo que pasó en esos días, de que estuvo en tal lugar o en otro lugar, o que esto aquí y esto allá. Si él hubiera estado en el cielo, definitivamente no se hubiera o no le hubiera gustado que lo hubieran resucitado, porque hubiera estado mejor allá en el cielo. Sin embargo, él no cuenta nada de estas cosas, simplemente porque él estaba durmiendo solamente. Y para él, el instante en que él muere y en que resucita es simplemente un momento corto, un instante realmente. Vemos acá entonces que Jesucristo resucita a Lázaro, hace una resurrección especial con Lázaro, pero los muertos van a resucitar cuando venga Jesucristo en gloria. ¿Qué nos dice la Biblia de David? Y antes de leer qué nos dice David, el Salmo 13.3 nos dice, Salmo 13.3, dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Dice para que no duerma de muerte, porque la muerte, mi hermano, para Jesucristo, para los apóstoles, para los que escudriñan la palabra de Dios, la muerte es un sueño profundo que dura desde que usted muere hasta que sea despertado, sea para vida eterna o sea para vergüenza o confusión perpetua, porque todos los muertos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para castigo, pero todos van a resucitar. Pero hoy en día, por los momentos, las personas que han muerto están durmiendo, están muertas, a no ser de unas pocas excepciones que la Biblia lo dice, pero los muertos están muertos y nada saben. El rey David fue un rey que existió hace más o menos unos 3.000 años, y usted me imagino que ha oído este hombre que joven mató a Goliat y que después llegó a ser rey. Nos dice que este rey murió. En Hechos capítulo 2, versículo 29 nos dice: hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Palabras inspiradas por parte de Pedro en este caso. Dice que el rey David o el patriarca, puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. O sea que nos dice Pedro aquí en este caso, la palabra de Dios, que David murió y fue sepultado. Ahora, mi hermano y hermano, usted sabe la historia de David. Un hombre que cometió sus errores, pero un hombre que pidió perdón, un hombre que se arrepintió. ¿Dónde estaría David? ¿Dónde cree usted que estaría David si los muertos cuando mueren van al cielo o van a algún lugar? Definitivamente, si fuera así, que no es así, pero si fuera así, él estaría en el cielo. Pero dice el versículo 34, Hechos capítulo 2, versículo 34, dice: porque David no subió a los cielos. Qué extraña esta cita, cuando dice David no subió a los cielos. Pero si David fue un buen hombre, debió haber ido al cielo, pero dice acá, David no subió a los cielos. Claro, si usted y yo estudiamos la palabra, nos damos cuenta que él no subió a los cielos, porque los muertos están muertos y nada saben. David, al igual que todos los muertos fieles, las personas que han muerto a través de la humanidad, están esperando en la tumba la segunda venida de Jesucristo, donde dice que los muertos fieles, los muertos en Cristo, van a resucitar, y juntamente con los vivos en Cristo van a ser llevados al cielo. Ezequiel capítulo 18 versículo 4 nos dice, Ezequiel 18:4: he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, ese alma morirá. Pero mucha gente piensa que las almas están vivas en algún lugar. No la persona, sino el alma. Sin embargo, aquí dice que el alma que peque, el alma morirá. Porque la Biblia nos dice que es lo mismo el alma viviente que el ser viviente. Es personas, las almas son personas. Lo que está diciendo aquí es que la persona que peque, esa morirá. El alma que peque, esa morirá. Entonces, la paga del pecado, mi hermano, es la muerte. En este caso, estamos hablando de que todos van a morir al menos una vez, o por lo menos la mayoría, menos la sección de los que estén vivos cuando venga Jesucristo, y van a resucitar solamente cuando venga Jesucristo a hacerles su juicio, sea en la segunda venida o sea después de este evento. Ezequiel 18:20 dice: el alma que peque morirá.
El hijo no cargará con la iniquidad de su padre, ni el padre cargará con la iniquidad de su hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. El alma que peque, ese alma morirá. Las almas mueren, mi hermano, porque las almas son personas. El cuerpo humano, el cuerpo del cual fue hecho Adán, era el polvo de la tierra. En ese polvo de la tierra Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. Cuando el hombre muere, ¿qué es lo que sucede? Cuando el hombre muere, el hombre dice la palabra que vuelve al polvo. O sea, que el hombre deja de pensar, el hombre deja de temer, el hombre deja de sentir amor, el hombre deja de sentir misericordia. Su voluntad ya no tiene voluntad, ya no tiene odio. Es un hombre que está simplemente muerto. Llámese hombre, llámese mujer, llámese anciano, niño. El hombre que muere descansa hasta que Jesucristo venga. Ezequiel capítulo 5 versículo 28 nos dice, Ezequiel 5, 28 y 29. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos, dice que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos los que están muertos, oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nos dice este versículo que van a haber dos resurrecciones, una para vida eterna y una para condenación. Una es la resurrección de los justos y otra la resurrección de los injustos. No es en el momento, mi hermano y hermana, en que una persona muere cuando va a recibir esta resurrección. Es cuando venga Jesucristo por su pueblo. Hasta este momento dice que viene hora cuando todos los que están en los sepulcros van a oír su voz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17 nos dice. Capítulo 4, verso 13 al 17. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. De los que duermen, dice, vea la palabra que usa Pablo aquí, dice que ignoren acerca de los que duermen, está hablando de los muertos, pero él dice los que duermen, para que no se entristezcan como lo que hacen los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá a los que durmieron en Jesús. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida de Jesucristo, no precederemos, no seremos antes de los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo. ¿Cuándo, mi hermano y hermana? En la segunda venida. Dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con Él. ¿Cuándo estaremos para siempre con Él? Cuando venga Jesucristo en la segunda venida, mi hermano y hermano. Pero si los muertos ya están en el cielo, como dicen muchos, entonces ¿quién va a resucitar en la segunda venida? ¿Será que van a morir de nuevo para resucitar otra vez? No, mi hermano y hermano, los muertos están muertos y nada saben. Están y permanecen muertos hasta que Jesucristo venga en la segunda venida con todos sus ángeles. Entonces los muertos en Cristo van a oír la voz de Dios que le dice levántate, y van a ser llevados al cielo junto con los vivos en Cristo. Primera Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 nos dice: He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos. Y cuando dice dormiremos está hablando de la muerte. ¿Por qué no todos? Porque cuando venga Jesucristo, algunos, pocos van a estar vivos. Dice no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dice que cuando venga Jesucristo, los muertos van a resucitar y van a ser transformados juntamente con los vivos justos en ese tiempo. ¿Cuándo? En la segunda venida de Jesucristo y no antes. En ese momento, cuando una persona muere, mi hermano y hermana, está muerto y nada sabe. El primer muerto fue Abel hace 6,000 años. Abel tiene 6,000 años, mi hermano y hermana, de estar muerto esperando la segunda venida. Y así como él, grandes hombres y mujeres han muerto a través de la historia esperando su segunda venida. Pedro, Juan,
Pablo murieron, mi hermano y hermana, ellos no están en el cielo, están esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Están esperando, mi hermano y hermana. No crea que los muertos están en algún lugar. Las únicas excepciones son poquitas y las vamos a ver en otro estudio. Nos dice 1 Corintios 15, 19. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza de Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos como primicia de los que durmieron. Entonces Cristo es primicia de los que durmieron. Y todo el resto de muertos, la gran multitud que ha muerto desde Abel hasta el último muerto, van a resucitar en la segunda venida. Termino con esta cita, con este versículo que está en Juan capítulo 3, versículo 16. Es un versículo muy conocido para usted y para todos nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, mi hermano y hermana, hay que creer en Jesucristo. Y todos los que creen en Él van a tener vida eterna. ¿Quiénes? No los malos, mi hermano, sino los que creen en Jesucristo. No los infieles, no los injustos, sino todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchos creen que también los injustos tienen vida eterna. Pues dice aquí que solamente los justos van a tener vida eterna. ¿Cuándo? Cuando venga Jesucristo en las nubes del cielo. Mi hermano y hermana, que no sea engañado usted también, como es la mayoría de la gente. Esta doctrina de que los muertos están en algún lugar es una doctrina que no viene de la palabra de Dios, no viene de la Biblia, no viene de Jesucristo, sino que viene del enemigo de las almas, que es Satanás. Es una doctrina antibíblica. Mi hermano y hermana, nos despedimos dando una bendición para cada uno de los que nos oyes y esperando que nos puedan ver la próxima semana. Que Dios los bendiga. Ya vi la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier.